¿Ustedes recuerdan más o menos la catequesis de primera comunión, de confirmación, no sé, tal vez lo que nos decían que significaba esto de la Trinidad? ¿Sí? No sé si se acuerdan. Bueno, las catequistas lo tienen ahí porque ellas lo enseñan, ¿no? Pueden darnos hoy la homilía y predicar y enseñarnos. ¿Sí? Más o menos nos acordamos y traemos a la mente esto que significa Trinidad. ¿Qué es eso? Porque decimos que creemos en eso, ¿no? En Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. ¿Pero eso qué? ¿Cómo entiende uno eso? Eso que tres personas distintas, un solo Dios. ¿Sí se acuerdan? Más o menos esas fueron las palabras y que todavía se enseña y así se seguirá enseñando por mucho tiempo, ¿no? Eso fue lo que descubrieron, pues, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia y toda la doctrina que se ha enseñado con respecto a la Trinidad, que está muy bien. Pero, al fin y al cabo, así como la Eucaristía, así como la resurrección, así como la encarnación, es un misterio. Y seguirá siendo un misterio. No lo podemos abarcar. Algunos han tratado de entenderlo, han tratado de enseñarlo, pero eso que se entiende y se enseña no abarca lo que es el misterio de la Trinidad. ¿Sí? El misterio de la encarnación. ¿Cómo es posible de que un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, se va a hacer un hombre, como tú y como yo? ¿Cómo es posible que ese mismo Dios que se encarga quiso quedarse en una hostia? ¿Cómo? No sabemos. ¿Por qué? Por amor. Pero el cómo. ¿Cómo entender eso? Misterio. Se trata de entender un poco, pero es un misterio. Y normalmente, muchas veces, tal vez, algunos, normalmente los domingos de la Santísima Trinidad, nosotros los predicadores o los que compartimos la reflexión, tal vez cometemos el pecado de, en las homilías, en las reflexiones, dar a entender o tratar de explicar un misterio. ¿Sí? No sé, algunos lo lograrán, otros no tanto. Pero como ya les he dicho, es misterio. Gracias a Dios. Porque si no fuera misterio, pues no fuera Dios. Si lo pudiéramos abarcar y si no fuera un misterio, no fuera Dios. ¿Sí? Eso, un misterio. Entonces, cuando preparaba más o menos la reflexión para el día de hoy, me encontraba un teólogo que decía, hombre, preocúpense por recordar, por caer en cuenta cómo ha actuado ese Dios en la vida de cada uno de nosotros, en vez de querer enseñar un misterio, porque no vamos a poder lograr eso. En vez de querer hablar de cómo es eso, de cómo entender eso, preocúpense por enseñar cómo actúa ese Dios en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a tratar en un momento pequeñito aquí en la reflexión de a ver cómo actúa ese Dios. ¿Sí? Iniciando porque las Sagradas Escrituras, la Biblia, no quiere explicar ningún misterio. No quieren explicar ningún misterio. Lo que está reflejado en las Sagradas Escrituras es simplemente el paso de Dios por la historia y por la vida humana. Es el paso de Dios por tu vida y por mi vida. Ahí no está tratando de explicar un misterio. ¿Quién es Dios? No. ¿Cómo pasa Dios? ¿Cómo se presenta Dios? ¿Cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo actúa Dios en mi vida?
Eso es lo que trata de entender la Sagrada, lo que trata de dar a entender la Sagrada Escritura, ¿sí? No revelar cosas, no tratar de mostrar misterios o de entender misterios, no. La Sagrada Escritura, ahí está, un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Que cada uno actúa, un Dios que es Trinidad y que actúa. ¿Sí? Quedémonos con eso. Porque a veces eso como que nos frustra. ¿Cómo entender eso? Ay, la Trinidad. Eso de 3 personas distintas, un solo Dios. Uno de los niños, esta mañana, pregúntenle a Ana, le preguntaba a Ana y ella pálida. Sí, le pregunté. Ana, ¿cómo entiendo eso de 3 personas distintas, un solo Dios? Y yo, tranquilo, cuando lo entienda me explica. Todavía yo estoy tratando de entender eso. ¿Sí? Pero es eso, uno preguntaba, ¿y cómo se entiende eso? ¿Cómo? Bueno, a ver, algunos iluminados han vislumbrado cosas, ¿no? Otros no somos tanto así. Leemos y tratamos de acercarnos un poco. Entonces, ¿cómo actúa Dios? ¿Recuerdan la primera lectura? ¿Sí? La lectura de los proverbios, más o menos que narraba, ¿no? Era doña sabiduría, la sabiduría que existía, que el Señor la creó, y cómo Dios fue creando todas las cosas, cómo Dios fue creando todas las cosas, ¿sí? Entonces, la primera manera de ver a Dios, ¿dónde? ¿Dónde? Estoy hablando solo. ¿Dónde? En la... ¿Se acuerdan? La primera lectura. Vamos por la primera lectura, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Primera lectura, creación. ¿Dónde se manifiesta inicialmente Dios? En la creación. En la creación. ¿Dónde se manifiesta el actuar de Dios? En la creación. ¿Sí? Y ahí está el Padre creando y la sabiduría, Espíritu Santo creando. Ahí está. Ahí. ¿Cómo actúa Dios? Como creador. ¿Sí? Como creador. El Salmo. Entonces vamos creciendo, ¿no? Creación, ahí actúa Dios. La segunda manera en que actúa Dios, recordemos el Salmo, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que veles poder. Lo hiciste poco, inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Ovejas y toros y hasta las bestias del campo. Entonces, la segunda manifestación de la divinidad de Dios es en el hombre. En el hombre. Primero creación, luego el hombre. Y el Salmo es claro, todo lo sometiste bajo tus pies. Por eso, una manifestación más plena de Dios la encontramos en la humanidad. La encontramos en la creación del hombre. Ahí la encontramos. En ustedes y en mí. ¿Sí? Y ahí se va manifestando más plenamente ese Dios trinitario. Seguimos avanzando. Creación, humanidad. Pero ¿qué pasa? Que Dios no le bastó simplemente con crear unos seres humanos, con crear unos muñecos por ahí que andaban como si nada. Dios no le bastó eso. No. No le bastó eso. Y entonces, segunda lectura, ¿se acuerdan? El misterio más grande, aún más allá de la creación, aún más allá de nosotros salir de sus manos, salir de Dios, ser creados por Dios. Segunda lectura y también evangelio, es que ustedes y yo somos habitados por Dios. Hemos escuchado muy seguramente esto muchas veces, ¿sí? Y a veces ya hasta como que nos suena así muy cliché y como que, ay, sí, qué lindo, Dios que está dentro de nosotros, habitados por Dios, así como muy... Pero
O sea, ¿de qué otra cosa podemos predicar? Ese es el misterio. Y ahí está. Y por más que para nosotros sea algo tonto y se repita y se repita y somos creados por Dios, ese es el misterio de Dios. Primero, crea todo esto que existe. Segundo, crea la humanidad. Tercero, no le bastó con crear simplemente entes andantes, sino que Él se mete en el interior del ser humano. Habita nuestro interior. Todo Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo Él nos habita. Hombre, hay que recorrer un camino largo para llegar, ¿sí?, a saborear ese misterio de por qué, de cómo sentir que somos habitados por Dios. Eso no es simplemente decirlo, ay Padre, qué lindo, somos habitados por Dios, ¿no? Sí, eso lo sabemos muchas cosas, pero de ahí a que nuestra existencia realmente sea una existencia habitada por Dios, es muy, muy, muy diferente. Es un camino que hay que recorrer, ¿sí? Ese es Dios. Esas son las manifestaciones de Dios. ¿Dónde vemos a Dios? Miren la creación. ¿Dónde vemos a Dios? Miren el ser humano. ¿Dónde vemos a Dios? Miren en su interior. Y ahí lo encontrarán. Ahí encontrarán el misterio de la Trinidad. Un Padre que se ha manifestado en la historia, que quiso presentarse a un pueblo, que quiso darse a conocer y decir, hombre, miren, yo soy, ustedes salieron de mis manos. Un Hijo que se quiso encarnar, que por amor se encarnó y se convirtió, se hizo así como nosotros de carne, para enseñarnos cómo nos debemos amar y cómo debemos ser verdaderos seres humanos. Y un Espíritu que, como lo decía en la lectura de hoy, nos ilumina desde nuestro interior para lograr ser verdaderos hijos de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.